Buenos días, tardes, noches, depende de en qué horario estén viendo este recurso. El día de hoy vamos a continuar trabajando en lo que es la unidad de autoestima, identidad social y autoconcepto. En esta ocasión no nos vamos a detener tanto particularmente en lo que son las definiciones ni las cuestiones que refieren a las categorías o diversificaciones del concepto en sí, sino que más bien con esta idea, esta búsqueda de buscar comprender a través de artículos, a través de estudios empíricos, los distintos ejes conceptuales y unidades de la materia, nos vamos a detener principalmente en ver cómo se vincula o cómo se puede estudiar desde los estudios más bien de la ciencia y tecnología, de los estudios sociales, de la tecnología, a la autoestima. ¿Cómo es el autoestima una variable que puede ser interesante para comprender un poco más lo que es el impacto social, psicológico o, para la redundancia, psicosocial que pueden tener las distintas tecnologías en nuestra vida? De vuelta, la idea es simplemente incorporar estas variables en relación a la tecnología para comprender también la dinámica, no solamente del fenómeno específico, sino también de cómo se trabaja del fenómeno de la tecnología en sí, sino de cómo se trabaja con estas variables propias de la psicología social. Muy bien. A la hora de pensar todo este tipo de cuestiones vinculadas a la autoestima, nos surgen varias ideas alrededor del fenómeno. Podemos considerar que en esta lógica de pensar las variables de la autoestima, es el autoestima en sí un constructo muy relacionado con la salud mental en general. Si bien la autoestima es un fenómeno que se regula socialmente, en el plano psicológico tiene que ver gran parte con las categorías sobre cómo nos sentimos en relación a un otro, en un contexto o incluso con una posición de estatus. El estatus, si no, es un fenómeno que se regula, que tiene que ver, que se regula en relación a un otro, que tiene que ver con muchas veces con una relación con un otro, es de cualquier manera una categoría sociológica. De hecho, en términos de Nifet, es literalmente una categoría fundamental para la sociología, una categoría transversal, en cierto sentido sistemática. Es el estatus una cuestión que modula cómo nos sentimos, que funciona en cierto sentido como una suerte de lupa, que nos ayuda a encontrarnos, a pensar cómo nos ubicamos dentro de un grupo de pares, dentro de un espacio social, dentro de un campo social. Y eso, en última instancia, al regular dónde y cómo nos ubicamos, puede determinar cómo nos sentimos. Y en esta idea de justamente pensar la autoestima en términos de estas variables sobre las cuales podemos pensar relaciones sobre otras y pensarlo en esta lógica, bueno, más cientificista o psicologicista, el autoestima en el plano de la psicología se suele relacionar muchas veces con otros indicadores, con otros constructos como son, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la depresión o a la ansiedad. De hecho, es decir, mientras una persona tiene menor autoestima, probablemente tenga mayores probabilidades de sufrir síntomas de depresión. Si bien no nos interesan ahora particularmente estas cuestiones, que corresponden más al área de la psicología, y no es nuestro interés hacer un intrusismo en un área tan delicada como la salud mental, sí nos sirve este día para pensar las relaciones y lo que corresponde a esta clase, a pensar cómo influye incluso, al pensar cómo influye la autoestima en otras variables, cómo puede influir la tecnología entre medio de estas, cómo puede influir en nuestra salud mental.
Quiero hacer la aclaración meramente contextual de que seguramente en el momento en el que estoy grabando este video y cuando lo estén viendo, seguramente ya salió hace un día o dos cuando estén viendo este video, un documental o un video ensayo de la productora Corta, de Ofelia Fernández, en vinculación también con eh, Fundar Políticas, que es una organización de la cual ya hemos leído textos anteriormente. No importan particularmente los nombres propios, pero como herramienta de divulgación considero que es importante mencionarlo, por lo popular que es y que seguramente lo hayan visto, y porque algunas cosas que están planteadas para esta clase se plantearon en ese video documental. Simplemente por una cuestión de honestidad intelectual lo menciono. Dentro de ese documental se menciona que hay muchos factores relacionados, como vamos a ver ahora, con la salud mental, vinculados a la autoestima, la baja de la autoestima, el aumento de la depresión, el aumento de las tasas de suicidios y la salud mental en general, que se fueron viendo particularmente afectados a partir de 2010, que es el momento en el cual se crea o se implementa, se inserta el like, el me gusta en Facebook, que funciona como un indicador de agrado y que se relaciona justamente en una relación de estatus dentro de las plataformas, es decir, jerarquiza en cierta medida el afecto o la validación. Y bueno, de hecho esto es planteado por algunos autores que vimos como Van Dijk, que hemos mencionado en otras clases, que sostienen que la creación del me gusta a partir del 2010 es una forma de estructurar la interacción social, de reorganizar la comunicación, y se imponen nuevas normas culturales al cambiar ese modo, al instrumentalizar y cambiar ese modo en el cual se debe interactuar. Se codifica en el like, en el me gusta, estos procesos. Si bien esto es algo que se estudia más bien desde el área de la sociología en esta última instancia, ¿no? Esta cuestión vinculada a la interacción social y a la codificación del proceso, ¿no? Desde una perspectiva crítica hacia el capitalismo de plataformas, nos sirve entender cuál es el resultado de eso, ¿no? Lo que se menciona de que ha aumentado a partir de aquel momento todos los indicadores negativos vinculados al neuroticismo, vinculados a un detrimento en la salud mental, especialmente de las poblaciones adolescentes, tanto en hombres como en mujeres. También el mismo año se populariza porque se crea, iPhone crea el primer celular con cámara selfie, ¿no? En la cual uno puede autorretratarse, hacer una cámara frontal. Y podemos pensar, bueno, cómo todas estas dinámicas, estas lógicas de las plataformas y, como veremos también más adelante, de algoritmos de recomendación modulan nuestra interacción con los demás, tienen un fuerte impacto en nuestra forma de conseguirnos a nosotros mismos. La forma en la cual interactuamos con otros, que son quienes en última instancia determinan cómo vamos a sentirnos con nosotros mismos. Acá, bueno, vemos en una imagen tratar de pensar eso, cómo logra impactar en distintos aspectos de nuestra vida. Tal vez lo tenemos naturalizado, no en todas las plataformas al principio estaba esta forma de codificar o de parametrizar el afecto, como algunos autores lo mencionan como, bueno, trabajo de prosumidores, trabajo afectivo en el cual los algoritmos van aprendiendo, no solamente van aprendiendo, y eso tiene luego un impacto que tal vez no es tanto el objetivo de esta clase de ver, pero sí a nivel macro, pero sí a nivel micro, a nivel de impacto individual en la autopercepción de las personas. Recordar, bueno, cómo uno de adolescente o preadolescente en aquel momento comenzaba a experimentar algo que nunca antes había pasado en la forma de relacionarse, por lo menos en la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo es que el autoestima se modula? ¿Cómo el entorno digital modela el autoestima y modela nuestra identidad en última instancia?
Primero hay una comparación constante a través de las redes sociales, como veníamos diciendo, exponerse a determinados modelos o estándares superiores de manera constante en esta cuestión vinculada al estatus. En redes reduce nuestra autovaloración. Y luego hay una comparación ascendente, algo que viene de la mano del fenómeno que habrán escuchado, FOMO, o Fear of Missing Out, miedo a perderse algo, vinculado con un sentimiento de ansiedad de pensar que otros están viendo experiencias más gratificantes que las que vive uno mismo. Históricamente regulábamos siempre nuestras conductas en interacción con un círculo relativamente acotado de pares, en comparación a cómo es hoy en día. Sabíamos qué lugar ocupábamos en la sociedad, en nuestro grupo de pares, en nuestro campo social, en nuestro ámbito social, como veníamos diciendo, en interacción con ellos, de lo que veíamos, de lo que conocíamos, de lo que podíamos llegar a aspirar. Si nosotros pensábamos, quiero tener este logro social, sea un objeto material, un auto, una casa, desarrollarme o mejorar profesionalmente en función de qué, lo hacía en relación a lo que conocía, las personas que conocía y la interacción que tenía como ellos y a quienes yo podía entender en qué lugar me posicionaba. Las redes sociales de repente se convierten en esto que venía diciendo una lupa que amplifica toda la cuestión del estatus. Pasamos a compararnos de forma simultánea con millones de personas, amigos, contactos de conocidos, seguidores, influencers, y estamos viendo constantemente versiones edulcoradas, filtradas, de sus mejores experiencias y momentos. Si bien traigo el FOMO, pero el FOMO no es un fenómeno exclusivo vinculado a la comparación social, se relaciona en general con esta idea de perderse una experiencia, de quedarse afuera, y principalmente lo traigo porque se relaciona con la baja autoestima, con estar muy vinculado a la baja autoestima, que puede surgir de ese contraste permanente y de esa observación y vigilancia permanente. En esta misma línea aparece, bueno, como veníamos diciendo, el like, que configura un refuerzo visible de cómo nos posicionamos. Si vamos a los orígenes, primera plataforma que incorporó la dinámica, la lógica de la comparación, la lógica de Facebook era originalmente muy típica de aplicaciones de citas, solamente que en un formato público. Era literalmente la idea de esto de validar perfiles o darle, comparar y distintos perfiles de manera más competitiva y que con el tiempo fue suavizándose en algunos sentidos, tal vez no en otros. En aquella época, al principio, de mayor auge y popularidad de Facebook, posterior al 2010, incluso había una cierta tendencia a la comparación de quién tenía más seguidores, quién gozaba de mayor popularidad. No sé si recuerdan esta cuestión de la idea de que se decía firmame el muro para generar cierto nivel de engagement en las interacciones. Y esto hoy en día ya se comienza a complejizar mucho más con la figura del influencer. De igual forma, hoy con otro tipo de plataformas como Instagram ofrecen la opción por demandas asociadas a las políticas de bienestar digital de ocultar los conteos de me gusta en el perfil, en el feed, para no estar comparándonos constantemente. Mentira. Muy bien. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver en trabajos realizados en Estados Unidos en los últimos años, donde la política suele pensarse de forma binaria entre republicanos y demócratas, no solo se indaga el voto y el posicionamiento, sino también se indaga sobre acuerdos y desacuerdos, ¿no? En una suerte de escala de Likert, con afirmaciones del tipo: estoy a favor de políticas de protección frente al cambio climático. Quienes acuerdan más con políticas ambientales tenderían justamente a decir:
que estoy más de acuerdo con esa afirmación, y se posicionarían de manera más como un perfil progresista. De acuerdo con esas afirmaciones, también habrían otro tipo de preguntas vinculadas a la justicia social, a las políticas de abrimiento o cerramiento de fronteras, políticas antirracistas o este tipo de cuestiones. Lo que se comienza a ver es que en estos últimos años se observa que el votante promedio adhiere más de forma más consistente o más radicalizada al paquete completo de ideas. Antes era mucho más común ver justamente esto, era una persona que a lo mejor estaba a favor del cambio climático, pero por algún otro motivo votaba a favor del cambio climático. Mejor dicho, a favor, nadie está a favor o en contra del cambio climático, no es una postura común, sino que la persona estaba ubicada de decir, considero que deben efectuarse políticas en contra del avance del cambio climático, lo que lo haría de forma más progresista. Aún así, por ahí votaba por otros motivos a gobiernos a lo mejor de derecha o republicanos. Lo que sucede ahora es que se comienza a escasear este tipo de perspectivas. Bueno, justamente para abordar este fenómeno de la autoestima, de la identidad social y de cómo comienzan a haber nuevos tipos de fenómenos vinculados a la polarización política en el caso de la identidad social, lo cual al parecer estaría muy relacionado con cómo los distintos algoritmos de recomendación terminan generando cámaras de eco, generando determinadas burbujas o espacios que vuelven a una persona más radicalizada, si se quiere, o también el rol que tienen las comunidades virtuales. Y por otro lado, el caso de la autoestima, ver cómo estos espacios de las redes sociales afectan a la autoestima y el autoconcepto de las personas, de los usuarios. Vamos a ver tres textos. Son tres textos que principalmente son dos artículos y un capítulo de un libro. Los artículos, el primer artículo va a ser el de Jawad de 2024, que va a plantearse cómo la personalización de los algoritmos que generan los algoritmos de inteligencia artificial dentro de las redes sociales influye en la autopercepción, en la identidad social y en las interacciones online. Es decir, influye cómo uno se autopercibe, cómo la autoestima de una persona, la identidad, la polarización de la identidad de cada individuo y el tipo de interacciones, si son más violentas, más radicalizadas o tienen una mayor tendencia al acuerdo. Finalmente, vamos a ver, en segunda instancia, vamos a ver el artículo de Kelm, que pregunta de forma también muy similar cómo funcionan los ambientes curados algorítmicamente, ¿no? Cómo influyen estos ambientes en la polarización política de los usuarios. Se plantea un poco a través de un estudio experimental. Finalmente, vamos a ver el capítulo de Aruguete y Calvo, Nosotros contra ellos. Es un capítulo de este libro, es un libro argentino, de autores argentinos, que aunque no trabaja exactamente con las más categorías analíticas ni el mismo marco teórico de autoestima que utilizamos, identidad social, aborda la problemática de la polarización política, de los sesgos de confirmación y su relación con el favoritismo endogrupal, que es interesante porque presenta primero un diseño en clave experimental propio de estas perspectivas, bastante interesante, y que a su vez tiene toda esta cuestión de comprender el marco nacional, ¿no? Que no es exclusivamente un fenómeno de la radicalización de Estados Unidos, sino eso es algo que se puede ver mucho más fuerte vinculado a grupos extremistas, foros del estilo Reddit o comunidades virtuales. Este fenómeno de la polarización en sí mismo es transversal. Bueno, comencemos con los artículos.